Corredor Sierra y Selva Central. Este singular corredor está integrado por las regiones de Lima, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, presentando cada región sus atractivos y recursos turísticos a través de una cadena de servicios. Esta importante zona central tiene la ventaja de interconectar los corredores noramazónico y Cusco-Amazonas. Ruta Ferrocarril Central. Desde Lima, la aventura se inicia al abordar el ferrocarril más alto de América y el segundo más alto del mundo, después del tren que une China con Tíbet. Es un fascinante recorrido de 12 horas que nos lleva desde la capital del Perú hasta el hermoso Valle del Mantaro, transitando una vía férrea sorprendente de 335 kilómetros de extensión que atraviesa 69 túneles cordilleranos y 58 puentes en una obra de alta ingeniería, cuando el ferrocarril asciende a la mayor altitud en el Punto Galera, a 4.758 metros sobre el nivel del mar, para después conectar el centro minero de La Oroya y descender a este hermoso valle de la Sierra Central, llegando a Huancayo, capital de la región Junín, pasando por los poblados y centros mineros. Huancayo, a 3.271 metros de altura, ubicada en la Sierra Central, es punto de partida para visitar lugares de variada artesanía, como filigranas de oro, plata y mates burilados, además de coloridos textiles. A 2 horas de auto, puede observarse el nevado Huaytapallana, de 5.557 metros de altitud. Concepción es una ciudad cercana, sede del convento Santa Rosa de Ocopa, que posee una magnífica pinacoteca y una valiosa biblioteca con más de 25.000 volúmenes, muchos de ellos incunables. Jauja, fundada en 1534, antes que Lima, por los conquistadores y que alberga monumentos históricos. Y cerca está la Laguna de Paca, donde puede pasear en bote rodeado de pintorescos paisajes y saborear en ingenio las truchas más famosas de la región. Ruta de los franciscanos. Desde Concepción, se puede ir a Satipo por una espectacular ruta que atraviesa parajes de belleza indescriptible, atravesando el Abra Tortuga y bajar por Mariposa, y después, por Pampa Hermosa, está el Bosque de Protección Puypuy, una zona que enmarca una cuenca hidrográfica de varios ríos que van a descender a la selva baja. Continuando a Puerto Ocopa, ruta abierta por los misioneros jesuitas, iremos por vía fluvial, unas 5 horas, por el río Tambo para llegar a Atalaya, provincia de la región Ucayali, donde se encuentran los ríos Tambo y Urubamba, que forman el Ucayali. Después de visitar los atractivos en Atalaya, se retorna por trocha carrozable a Satipo para retomar el recorrido por la selva central. Y para quienes deseen una mayor aventura, pueden continuar a Pucallpa por vía fluvial o aerotaxi. Asimismo, surcando el río Urubamba a través de Pongo de Mainique, acceder al corredor Cusco-Amazonas por la provincia de la Convención. El Parque Nacional Otishi es la mayor extensión de la selva central, que va desde la región Junín, en la provincia de Satipo, hasta la provincia de la Convención en Cusco, y comprende la Reserva Comunal N. Tambo y la Reserva Comunal Vilcabamba, que albergan a nativos de las etnias Ashanincas, Mashiguengas y otros grupos menores. Su principal atracción, además de los desfiladeros impresionantes que allí se presentan, es el puente rocoso natural más grande del mundo, denominado Pavironsi, de 220 metros de largo, que es atravesado por el río Cutivireni y donde existen 25 cascadas de agua. El parque forma parte del corredor de conservación Vilcabamba-Amboró, que comprende varios parques nacionales del Perú y Bolivia. Al Parque Otishi se llega desde Lima por vía terrestre hasta Satipo y de allí a Puerto Ocopa, desde donde se surca el río N para ingresar al río Cutivireni y llegar al puente natural. Esta excursión vía fluvial y trekking demora aproximadamente unos 4 días. La ruta convencional, partiendo desde Huancayo, por la carretera Lomo Largo, cuyo recorrido se efectúa a través de Jauja, Laguna de Paca,
para descender por Tarmatambo hacia Tarma, denominada la Perla de los Andes. Continuando la ruta hacia la selva central, se llega al impresionante Cañón de Carpapata, esculpido por el río Tarma, con caídas de agua y vegetación, pasando por túneles y numerosas curvas, punto que marca el descenso hacia el Valle de Chanchamayo, comprendido por los distritos de San Ramón y La Merced. Valle de clima cálido, zona de excelentes cafetales, cacao y variedades frutales. Aquí se asentaron los primeros colonos venidos de Italia para seguir hacia el circuito cafetero. En el Valle de Chanchamayo destaca el Santuario Nacional de Pampa Hermosa, a 22 kilómetros de San Ramón, donde se ubican los bosques de cedro de altura, los bosques montanos y premontanos que captan y almacenan agua, carbono y conservan los ríos locales con gran diversidad biológica. Ruta de los colonos. Visitaremos las localidades de Villarrica, Oxapampa y Posuso, donde se ubicaron los colonos europeos hace 150 años, provenientes de la región del Tirol, de Austria y Alemania. Es una extraordinaria historia iniciada luego de un acuerdo del gobierno peruano con un grupo de colonizadores europeos, 200 ciudadanos tiroleses y 100 de Prusia, dirigidos por el joven barón Damián von Schütz-Holzhausen. Fue una marcha llena de sacrificios, pues no recibieron la ayuda prometida. No había caminos y fueron abriéndose paso en una zona inhóspita. Avalanchas, inundaciones, deserciones ocasionadas por los hacendados que los contrataban prometiéndoles mayor porvenir y numerosas muertes que se dieron en una travesía difícil. Redujeron a 170 colonizadores, el total que llegaran finalmente a su objetivo. Posuso hoy ha sido transformada en un paraíso de verdor. Rica en ganadería, café, rica en madera por los bosques montanos, sus habitantes conservan costumbres, arquitectura tirolesa, su idioma original, la vestimenta alpina, en esa fértil zona a las puertas del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, habiéndose integrado a su nueva tierra. Los pobladores salieron a colonizar Oxapampa y Villarrica, hoy convertidos en paradisíacos lugares con variados atractivos. El parque cuenta con áreas protegidas como el Bosque de Protección San Matías, San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha, donde existe la mayor biodiversidad de la región, que asegura el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales a las comunidades de las etnias Yanesha y Ashaninka, que al llegar los colonos extranjeros fueron aislándose y originando una migración. Sus descendientes han quedado poblando los diversos grupos que sobreviven en la región, en asentamientos y elaboran vistosas cerámicas y diversas artesanías, habiéndose desarrollado en los últimos años actividades del ecoturismo gracias a una capacitación ordenada. Amazon Adventure, fiel a su política de promoción y desarrollo social, orientado a elevar la calidad de vida de las comunidades del entorno, ha venido promocionando el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, ubicado en la selva central, que contribuye a la conservación de las cuencas altas de los ríos Huancabamba, Posuso y Palcazu, que sustentan el recurso hídrico a los campos de cultivo y a la ganadería de la región. El parque tiene más de 2.000 especies de plantas registradas, 90 especies de mamíferos, 46 clases de peces y 248 especies de aves. Así también, pueden hallarse más de 500 especies de orquídeas. A la selva central también puede llegarse desde Lima a través de la ruta tradicional, por carretera hasta Posuso a 820 metros sobre el nivel del mar, siguiendo luego por trocha carrozable hasta el codo del Posuso, y navegar por el río del mismo nombre hasta el puente Palcazu, y luego continuar a Pucallpa, atravesando el valle del Pachitea, por la carretera marginal de la selva central
hasta la intersección con la carretera Federico Basadre, a la altura del kilómetro 86. Pucallpa es uno de los puertos más importantes de la Amazonía peruana. De aquí parten cruceros y embarcaciones que navegan por el río Ucayali, cuyo destino final es Iquitos, histórica capital de la región Loreto. Pucallpa es accesible por vía aérea y terrestre y está conectada diariamente con Lima. Cuenta con varios atractivos. Esta ruta los lleva a las lagunas de Imiría y Chauya, ubicadas en el distrito de Macicea. La laguna Imiría es un hermoso espejo de agua con una extensión de 25 kilómetros y toma el nombre de una flor amarilla rojiza existente en ese espejo acuático de hermosos paisajes. Desde la laguna puede visitarse los caseríos Junín Pablo, Unión Vecinal, Bella Flor de Comunidades Nativas y Caimito, que pertenece a la etnia Shipibo-Conibo, entre otros. Allí se ha reiniciado la crianza del paiche, el pez más grande de la Amazonía, que sufrió depredación, y en las cercanías también hay chamanes que mantienen costumbres y prácticas místicas. Ruta del Caucho. Navegando por el río Ucayali, se llega a Contamana, acogedor puerto, creado en la época del caucho. Cerca tiene aguas termales, un parador de guacamayos y otros atractivos naturales, como la laguna Suaya, de abundante y variada avifauna. Desde Contamana continuaremos en crucero hacia Iquitos, en una travesía interesante, ingresando primero por el río Pacaya a la reserva Pacaya-Samiria, la cual posee una gran diversidad de flora y fauna silvestre, así como una gran riqueza de vida acuática. En ella viven 449 especies de aves, 102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58 de anfibios, 256 de peces y 1024 especies vegetales, silvestres y cultivadas. Continuando la travesía fluvial, navegaremos hasta la unión de los ríos Ucayali y Marañón, que forman el río Amazonas, para luego arribar a Nauta, pudiendo seguir por carretera en 60 minutos a Iquitos o continuar navegando por unas horas más hacia el puerto de Iquitos, capital de la Amazonía, cuyo auge se debió precisamente a la época del caucho. Ruta de los Yarovilcas. Habiéndose incorporado la región Ancash a la zona central, la ruta va desde Lima, ingresando a la altura de Supe hacia la zona de Conococha, en el departamento de Ancash, en el famoso Callejón de Huaylas, con una vista impresionante de los nevados de la Cordillera Blanca. Luego se desvía desde la laguna de Conococha hacia Chiquián, un pueblito llamado Pedacito de Cielo. Siguiendo hasta Quía y Huallanca, puede apreciarse los hermosos nevados de la Cordillera Huayhuash, pasando por los restos arqueológicos de Huánuco Pampa, a unos 150 kilómetros de Huánuco, que fue un centro administrativo y posee un observatorio que luce un labrado y hermoso patio pétreo, denominado Ushu, y dos altas torres llamadas callancas, que servían para albergar a vigilantes y tropas para resguardar el valle. Por esta ruta puede ir a Tantamayo, ubicado a 160 kilómetros de Huánuco y a una altura de 3.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, cuya singularidad son sus imponentes edificios denominados los rascacielos de los Andes, rodeados de sitios fortificados y catalogadas como restos preincaicos que bien merecen una visita. Tantamayo, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es principal vestigio del otrora reino de los Yarovilcas. Esta cultura existió antes del Imperio Inca y que se extendió hacia el sur. Muchos estiman que la etimología del nombre Yaro, hombre andino, y Vilca, sagrado, ilustra ya en idioma quechua la definición de sus pobladores, que construyó enormes edificaciones, cuya principal característica es que lucen desde 3 a 5 pisos, consideradas las más altas edificaciones habitacionales precolombinas del continente. Sobresalen dentro de ese complejo arquitectónico Zapayán, Susupillo, considerados lugares de defensa del reino, y Selmín, que fue un enorme granero de la comunidad. Cerca están también Izog y más lejos Piruro, similares restos que pueden visitarse. Pero son las ruinas pre-incas de Garu, capital del Imperio Yarovilca, el más importante complejo, ubicadas a 70 kilómetros de Huánuco, en las laderas altas del cerro Cóndor Huaganan,
A 3.700 metros de altura, comprende una extensión de 20 hectáreas. Luego de conocer pasajes y sitios amurallados, se desciende a Huánuco y Tingomaría, cada una con variados atractivos naturales, coloniales y selváticos en vía directa a Pucallpa. Huánuco, a 1.912 metros de altura, capital del departamento, fue fundada por los españoles como centro estratégico de sus movimientos. Sus primeros habitantes fueron cazadores y luego agricultores, ubicándose en la zona de la Auricocha, donde existe una laguna en la que fue encontrado el llamado Hombre de la Auricocha, considerado por su descubridor, Augusto Cardish, como cuna del primer habitante latinoamericano y que ha merecido grandes estudios. Ya en la época preincaica, una sociedad más organizada formó Cotox, de la que apenas han quedado vestigios y los restos del templo de las manos cruzadas, calculada en una antigüedad de 2000 años antes de Cristo, ubicadas a solo 3 kilómetros de Huánuco. Otros atractivos turísticos son la Casa de la Perricholi, famosa diva de la época virreinal, los templos coloniales, su puente de Calicanto, su variada artesanía y folclore. Prosiguiendo la ruta, se asciende por el paso de Carpish, para descender suavemente hacia Tingomaría, a 660 metros de altura y a 129 kilómetros de Huánuco, llamada Ciudad de la Bella Durmiente porque presenta como fondo natural una montaña que tiene la forma de una mujer dormida. El Gran Parque Nacional Tingomaría alberga interesantes lugares como la Cueva de las Lechuzas, las aguas sulfurosas de Jacintillo, numerosas caídas de agua, pequeñas cataratas y zonas de reserva turística nacional como Cueva de las Pavas y Santa Rosa de Quesada. En la zona de Tambillo Grande, a 15 kilómetros de Tingomaría, se inicia una caminata para llegar a la hermosa catarata llamada Velo de las Ninfas. Y a 1 hora de camino está la Cueva de los Tambos, con estalactitas y una variada y abundante fauna selvática. Continuando hacia Pucallpa, se ingresa por el Boquerón del Padre Abad, que corta la imponente Cordillera Azul, y recorre el estrecho cañón que lleva el nombre de su descubridor, el fraile franciscano Alonso de Abad, que indicó en sus escritos que existía un paraje que permitía descender desde la cordillera hasta el territorio selvático, a través de lo que parecía una inexpugnable zona. Esto ayudó a que ingenieros peruanos, basados en sus escritos, hallaran el paso que permitió abrir la carretera a la selva. El paso es impresionante, pues sus paredes llegan a tener unos 1500 metros de altura, por la que discurren caídas de agua en diversos tramos, y se continúa por la carretera, atravesando la Pampa del Sacramento hasta llegar a Pucallpa. Desde Pucallpa, puerto principal de la región Ucayali, se enlaza también con Brasil, con servicios de aerotaxis que llegan a la ciudad fronteriza de Cruzeiro do Sul, en el estado de Acre, a 45 minutos de vuelo y pudiendo también conectarse por el sur con la atractiva región amazónica de Cusco.